Hola a todos, queridos lectores. Hoy traigo una historia que vuelve a sacudir las raíces políticas y emocionales de México. Una historia que, a más de 3 décadas de distancia, sigue resonando como una herida abierta en la memoria colectiva del país. Se trata del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuya muerte, en 1994, marcó un antes y un después en la historia política mexicana. Ahora, 31 años después, una nueva detención reabre el caso, devolviendo a la sociedad mexicana a un pasado que muchos creían enterrado, pero que nunca dejó de doler. El pasado sábado, las autoridades federales confirmaron la captura de Jorge Antonio Sánchez Ortega en la ciudad fronteriza de Tijuana. Según la información revelada por un funcionario federal, que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizado para hablar públicamente. Sánchez Ortega fue detenido en relación directa con el magnicidio de Colosio, y actualmente se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en el centro del país, a la espera de juicio. La noticia fue confirmada este lunes por la agencia The Associated Press, que dio a conocer que el detenido figura en el Registro Nacional de Detenciones. Los fiscales federales no han especificado los cargos exactos, pero la sola mención de su nombre en este contexto ha generado una ola de reacciones en los círculos políticos, periodísticos y sociales. El eco del caso Colosio, con su mezcla de tragedia, misterio y conspiración, parece renacer una vez más. Era el 23 de marzo de 1994, cuando la historia cambió para siempre. Luis Donaldo Colosio, un político joven, carismático, reformista y con una visión moderna de México, fue asesinado a sangre fría durante un mitin en Lomas Taurinas, un barrio humilde de Tijuana. 2 disparos acabaron con su vida frente a una multitud desconcertada, en una escena que aún hoy estremece a quienes la recuerdan. El autor confeso, Mario Aburto Martínez, fue detenido en el lugar y condenado a prisión. Sin embargo, desde entonces, las dudas, las teorías de conspiración y las sombras del poder han rodeado el caso, alimentando una de las leyendas políticas más oscuras de la nación. Y es que, para muchos mexicanos, la historia oficial nunca fue suficiente. Las inconsistencias en las investigaciones, las contradicciones en los testimonios y las sospechas de que hubo más de un tirador mantuvieron viva la sensación de que Colosio fue víctima de algo mucho más grande, una maquinaria política que no toleró su independencia ni su deseo de cambio. La figura de Colosio no era la de un político común. Su discurso del 6 de marzo de 1994, pronunciado en el Monumento a la Revolución, sigue siendo considerado uno de los más valientes y premonitorios de la historia contemporánea mexicana. En él, Colosio habló de un México con hambre y sed de justicia, de desigualdades profundas y de la necesidad de renovar un sistema envejecido. Era un mensaje que, según muchos, incomodó a los sectores más poderosos del PRI y del gobierno. 30 años después, esas palabras aún resuenan como un eco profético. Y ahora, con esta nueva detención, la herida vuelve a abrirse. ¿Podría ser Sánchez Ortega la pieza que faltaba para entender el rompecabezas? ¿O se trata, una vez más, de un movimiento judicial que reaviva viejos fantasmas sin ofrecer respuestas definitivas? De acuerdo con fuentes judiciales, Sánchez Ortega formaba parte del aparato de inteligencia federal en los años 90 y habría estado asignado como parte del equipo de seguridad de Colosio el día del atentado. Los fiscales sostienen la hipótesis de que pudo haber participado en el segundo disparo, aquel que, según peritajes posteriores, habría sellado el destino del candidato. Si esto se confirma, la historia oficial tendría que reescribirse. Mario Aburto, considerado durante décadas el único responsable, podría no haber actuado solo. Las implicaciones políticas de una revelación así serían inmensas. Significaría que dentro del propio aparato del Estado se gestó una conspiración para eliminar a quien representaba una amenaza para el statu quo. En México, cada vez que se menciona el nombre de Colosio, el aire se carga de nostalgia y de una tristeza colectiva difícil de describir. Su rostro, inmortalizado en fotografías en blanco y negro, se ha convertido en símbolo de una esperanza truncada, de un país que pudo ser y no fue. Los más jóvenes lo conocen por los documentales, las series o las crónicas periodísticas que han tratado de revivir aquel momento. Pero para quienes vivieron 1994, la muerte de Colosio no fue solo un hecho político, sino un trauma nacional, un golpe brutal a la fe en la democracia.
Hoy, mientras Jorge Antonio Sánchez Ortega espera su proceso en una celda de máxima seguridad, México vuelve a mirar hacia atrás. La prensa analiza cada detalle, los expertos revisan los archivos y en las redes sociales resurgen los recuerdos de aquel día fatídico. Hay quienes creen que esta detención podría traer, por fin, un poco de justicia. Otros, más escépticos, temen que sea solo otro capítulo en una historia interminable. Una maniobra más de un sistema que, como entonces, sigue manejando la verdad con cuentagotas. Al caer la noche, en los noticieros se repite una frase que parece resumir el sentir de todo un pueblo. Colosio sigue vivo en la memoria de México. Y quizás sea cierto, porque más allá de la política, los nombres y las detenciones, su figura representa un ideal de esperanza, un México más justo, más humano, más valiente. 30 años después, el país aún le debe algo a Colosio, la verdad completa. Y mientras esa verdad no se revele por completo, el eco de su voz seguirá resonando entre los muros del poder, recordando que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra la forma de regresar. ¿Fue Jorge Antonio Sánchez Ortega parte de ese oscuro entramado que cambió el destino de México? Nadie lo sabe aún. Pero una cosa es cierta. Cada paso en esta investigación reabre una página de la historia que nunca debió cerrarse. Porque Colosio no solo fue un candidato. Fue y sigue siendo el símbolo de un México que soñó con cambiar, y que, quizás, aún lo intenta. Hasta el lunes, la Fiscalía General de la República, FGR, no había emitido ningún comentario oficial sobre la detención de Sánchez Ortega. Un suceso que ha reavivado el debate nacional sobre uno de los episodios más oscuros y polémicos de la historia política mexicana. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ocurrido el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana. Durante más de 3 décadas, el caso ha permanecido como una herida abierta en la memoria colectiva del país, entre sospechas, contradicciones y silencios institucionales. El nuevo arresto de Sánchez Ortega, presuntamente vinculado con los hechos de aquella noche trágica, ha devuelto a la actualidad un crimen que marcó el fin de una era política y el inicio de una larga cadena de preguntas sin respuesta. El único detenido y condenado hasta la fecha había sido Mario Aburto Martínez, quien confesó ser el autor material del homicidio. En 1994, tras un proceso judicial acelerado y sumamente cuestionado, Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, una condena que ha cumplido durante más de 3 décadas en distintos centros penitenciarios del país. Sin embargo, con el paso de los años, Aburto se retractó de su confesión, alegando que fue víctima de tortura y coacción durante los interrogatorios. Sus denuncias, repetidas en múltiples ocasiones ante organismos de derechos humanos, cobraron nueva relevancia durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2019-2024. Fue en ese periodo cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió una recomendación formal a la FGR, instándola a reabrir la investigación sobre el caso Colosio ante las múltiples irregularidades detectadas en el proceso original. La recomendación de la CNDH se basó en testimonios, documentos oficiales y análisis forenses que apuntaban a violaciones graves de los derechos humanos de Aburto. Según el organismo, existían suficientes elementos para sospechar que su confesión había sido obtenida bajo presión y que el expediente judicial estaba plagado de inconsistencias, omisiones y pruebas manipuladas. El magnicidio de Colosio no fue solo un crimen político, fue una sacudida que puso en jaque las estructuras más sólidas del poder mexicano. El asesinato se produjo en un momento de luchas internas dentro del PRI, el partido que había gobernado México de manera casi ininterrumpida durante más de 70 años. Colosio representaba una nueva visión dentro del partido, un intento de renovación en medio de tensiones crecientes. Su discurso del 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, donde habló de la hambre y sed de justicia del pueblo mexicano, fue interpretado por muchos como una ruptura con las viejas prácticas del poder. Por eso, cuando fue asesinado apenas 17 días después de ese discurso histórico, el país entero se sumió en la consternación, pero también en la sospecha. Muy pronto comenzaron a surgir teorías sobre la posible participación de grupos de poder internos, e incluso sobre la complicidad de sectores de seguridad que, en lugar de protegerlo, habrían permitido o facilitado el ataque. En enero de 2024, la propia Fiscalía General de la República sorprendió a la opinión pública al emitir un comunicado en el que afirmaba poseer nuevas pruebas que vinculaban directamente a un miembro del equipo de seguridad de Colosio con el crimen. Según el documento, dicho agente
identificado posteriormente como Sánchez Ortega, se encontraba en el lugar del atentado y habría estado cubierto con la sangre del candidato en los minutos posteriores al ataque. La Fiscalía detalló además que las pruebas balísticas realizadas recientemente confirmaban la existencia de 2 disparos consecutivos, realizados con la misma arma y separados por apenas unos segundos, lo que reabría el debate sobre si Aburto realmente actuó solo. Varios testigos, según la FGR, aseguraron haber visto a un segundo hombre huir del lugar poco después de los disparos, un detalle que durante años había sido minimizado en las versiones oficiales. El hallazgo de estos nuevos elementos, sumado a la presión de la CNDH y a las demandas sociales por esclarecer definitivamente el caso, motivó la reapertura formal de la investigación. Fue en ese contexto que se produjo la detención de Sánchez Ortega, un exagente de seguridad que habría formado parte del operativo asignado a la protección de Colosio aquella fatídica tarde de marzo. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una postura pública definitiva. No se ha precisado si el arresto forma parte de una nueva línea de investigación o si se trata de una diligencia preventiva basada en las pruebas balísticas mencionadas. Lo único claro es que el caso Colosio, lejos de cerrarse, ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda nacional. El recuerdo de aquel día sigue siendo imborrable. Las imágenes del candidato cayendo al suelo, rodeado por una multitud confundida y por agentes que corrían en todas direcciones, aún circulan en la memoria colectiva. En aquel instante, México no solo perdió a un político, perdió una esperanza. La figura de Colosio se convirtió en símbolo de un país que anhelaba un cambio, pero que terminó enfrentándose a su propio laberinto de poder, miedo y silencio. Hoy, 3 décadas después, el país sigue esperando respuestas. La posibilidad de que existiera una conspiración dentro de las estructuras del Estado nunca ha sido descartada del todo. Cada documento revelado, cada testimonio nuevo, cada detalle recuperado alimenta la sospecha de que el crimen pudo haber sido más que un acto individual. Mientras tanto, en las calles y en las redes sociales, el nombre de Colosio vuelve a resonar con fuerza. Algunos piden justicia, otros solo verdad. Y aunque la historia parece repetirse en su ciclo de revelaciones y olvidos, la detención de Sánchez Ortega representa, para muchos, una última oportunidad de saber realmente qué ocurrió aquella tarde en Tijuana. Porque, al final, más allá de los años y de las versiones oficiales, México aún no ha cerrado la herida de Colosio. Y cada vez que el caso regresa a los titulares, el país entero recuerda que todavía hay sombras que necesitan ser iluminadas. En la misma declaración, el organismo calificó como una confirmación oficial de encubrimiento el hecho de que el Centro de Seguridad e Investigación Nacional, CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación, reconociera que en 1994 había enviado a uno de sus agentes al lugar del asesinato, solo para protegerlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y secreta. Según el comunicado, la intervención del CISEN no tuvo como propósito colaborar con las autoridades judiciales ni aportar información al proceso, sino garantizar la salida inmediata del agente implicado, evitando así que fuera interrogado o puesto a disposición de la justicia. El texto señala que esta acción, llevada a cabo en coordinación con funcionarios de alto nivel, demuestra una voluntad clara de ocultar pruebas y desviar la investigación desde sus primeras horas. El documento detalla además que, durante años, diferentes instancias del Estado habrían tenido conocimiento de estos movimientos irregulares, sin que se tomaran medidas legales para esclarecer la actuación de los responsables. De acuerdo con la fuente, los archivos internos del CISEN revelan comunicaciones urgentes, órdenes de traslado y mensajes cifrados que daban prioridad absoluta a la protección de la gente, identificado solo con un código numérico. La declaración añade que la extracción encubierta del funcionario fue ejecutada con recursos públicos y bajo supervisión directa de mandos intermedios, lo que constituye una violación grave del deber de transparencia y colaboración judicial. A su vez, resalta que esta maniobra habría impedido durante décadas conocer la verdad sobre el grado de participación de la gente en los hechos ocurridos en Tijuana. El texto no solo denuncia la falta de cooperación institucional, sino también la existencia de una cadena de mando consciente del encubrimiento, desde los servicios de inteligencia hasta los niveles políticos que, en aquel entonces, controlaban la información sensible. No se trató de un error operativo ni de una decisión improvisada, afirma la declaración, sino de una estrategia cuidadosamente planificada para proteger a uno de los suyos y silenciar posibles testimonios comprometedores. Diversos especialistas consultados por el organismo coincidieron en que el operativo de extracción de la gente constituyó una obstrucción directa de la justicia, pues impidió el trabajo de los fiscales y modificó el curso de la investigación original.
Años después, los expedientes desclasificados confirman que el traslado se realizó en menos de 6 horas, utilizando vehículos oficiales y una ruta alterna que evitó los controles de seguridad de la policía local. El comunicado también señala que el CISEN habría elaborado informes paralelos destinados a justificar su intervención, minimizando la importancia del agente y alegando motivos de seguridad nacional para su inmediata reubicación. Sin embargo, ninguno de esos documentos menciona los motivos concretos por los cuales se decidió retirarlo del país sin previo aviso a las autoridades judiciales competentes. Finalmente, la declaración concluye que la liberación inmediata del agente no puede interpretarse de otra manera que como un acto evidente de encubrimiento criminal, ejecutado con plena conciencia de sus consecuencias legales y éticas. El Estado, reza el texto, no solo omitió su deber de investigar, sino que participó activamente en la protección del implicado, obstaculizando deliberadamente la búsqueda de la verdad. La afirmación, contundente y cargada de gravedad, ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y social. Para los familiares de las víctimas, esta confirmación representa una herida que nunca terminó de cerrarse, pero también una oportunidad de exigir justicia después de décadas de silencio. Por su parte, organizaciones civiles han solicitado la reapertura del caso y la identificación de todos los funcionarios involucrados en la operación secreta. A casi 3 décadas de los hechos, el reconocimiento oficial de que el propio aparato de inteligencia participó en el encubrimiento de uno de sus agentes marca un punto de inflexión en la historia reciente del país. La declaración, más que un documento administrativo, se percibe como un acto de memoria y denuncia, una prueba irrefutable de que las sombras del pasado aún pesan sobre las instituciones encargadas de proteger la ley. En conclusión, el texto subraya que la verdad, aunque tardía, comienza a emerger entre los pliegues del silencio institucional, y lo hace con una frase que resuena con fuerza en la memoria colectiva. La liberación de la gente no fue un error, fue la confirmación de un crimen cubierto con el velo del Estado.